Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24 y versículo 27. Mateo, capítulo 7, versículo 24 y versículo 27. Léalo conmigo si trajo Biblia, si no, léalo aquí en la pantalla. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendieron lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. ¿Cuántos han escuchado ese refrán que dice manos a la obra? ¿Cuántos? ¿Ha escuchado gente que habla y habla y habla y no trabaja? Que usted dice, hermano, pero trabaja hablando y con el mazo dando, ¿verdad? Hermano, deje de hablar tanto y trabaje un poquitico más. ¿Han escuchado ese refrán? Pues bajo esa frase, manos a la obra, he titulado este mensaje sabiduría a la obra. ¿Cómo se llama? Sabiduría a la obra. Es decir, sabiduría en práctica. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que habla mucho y hace poco. Y hay mucha gente que sabe mucha Biblia y poco aplica. Y la sabiduría, una de las definiciones es práctica, conocimiento en práctica. Y este mes es ¿de qué? ¿Mes de qué? De sabiduría. Así que vamos a mirar tres cosas que deben caracterizar a un hombre sabio, a un hombre que aplica, que vive, que obedece la palabra. Porque mire, yo me puse a hacer cuentas. Yo llevo en el evangelio 22 años. Si yo fuera a culto nada más un domingo, que nunca he dejado de ir a culto, si yo fuera a culto nada más los domingos, en 22 años me habría escuchado 1056 sermones. Sin contar que vea YouTube, que estudie en Rema, que estudie seminario, que venga a culto un jueves. Cuando nací en el evangelio, por 7 años iba a culto todos los días, porque nací en una iglesia donde había culto de lunes a lunes, no había descanso, y los domingos eran 2 veces. Y el líder tenía que estar ahí, si no, para el infierno, mijito, porque así nací en esa iglesia un poco legalista. Pero si yo solamente fuera a culto una vez a la semana, habría escuchado 1056 sermones. Pregúntese usted cuántos sermones, cuántas prédicas ha escuchado en lo que lleva de cristiano. Ahora pregúntese cuánto porcentaje de esa palabra ha aplicado a su vida. Yo creo que la respuesta nos puede cachetear. Si la sabiduría la pusiéramos en práctica, tendríamos hogares más sanos, hijos mejor educados, matrimonios más sanos, parejas más estables, negocios más bendecidos, y nuestra vida sería una vida muy diferente a la que muchos llevamos. Lo que pasa es que el conocimiento entra por aquí y sale por aquí. ¿Le ha pasado? Que usted le hace a su hijo, es que usted no entiende, le entra por acá y sale por acá, hermano. ¿No ha escuchado eso? Yo se lo decía a mi hijo. Porque el conocimiento no pasa de simplemente logos, no pasa de ser palabra, no hay revelación. Y la palabra debe hacer cambios en su vida. ¿Cuánto lo creen? Así que la sabiduría que usted ha conocido, ha entendido, la palabra que se ha leído, la palabra, el devocional que hace diario, ¿cómo lo aplico a mi vida? Porque eso se trata el evangelio, de aplicar la palabra.
Mucha gente le dice a la gente: es que usted es un cristiano cristino. ¿Pero por qué? Porque usted ayer le pegó a su esposa. Yo le pegué, sí, yo lo escuché, pero vive en la iglesia. Hay gente que no aplica la palabra. Decía el pastor que día que en una empresa dijo la señora: yo no vuelvo a tener cristianos en la iglesia, en la empresa. ¿Por qué? Porque me han robado, son mentirosos, llegan tarde. Sangre de Cristo, la palabra de Dios no ha hecho nada en sus vidas. Llevamos años en el evangelio, pero vivimos como si no. ¿Por qué? Porque no aplicamos la palabra. Yo quiero que vea conmigo al libro de Lucas, capítulo 6 y el versículo 46 del libro de Lucas. Y miremos lo que dice el Señor Jesucristo en esta parte de la palabra. Lucas está en la Biblia, ¿oyó? Está después de Marcos. Lucas capítulo 6 y el versículo 46. Y yo quiero que usted lo lea conmigo. Traiga Biblia o no haya traído Biblia, léalo conmigo en la pantalla. Lucas capítulo 6 y el versículo 46. Mas, ¿por qué me llamáis? Leámoslo todos, 1, 2, 3. Más, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Es una pregunta que el Señor Jesús está haciendo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo os digo? Yo quiero que esa pregunta que hoy el Señor está haciendo, cuando termine la prédica usted diga: tengo una respuesta. ¿Por qué, iglesia? Miremos lo que dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1 y el versículo 22. Santiago 1 versículo 22. Yo vuelvo a leer en la traducción, Nueva Traducción Viviente. Dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Hay personas que escuchan la palabra pero no la hacen. Y la primera característica de una persona sabia y no insensata es que escucha la palabra y hace la palabra. ¿Qué significa que hace la palabra? Jesucristo dijo: el que oye y hace la palabra. Cuando leíamos acá en el primer versículo que leí de Mateo, dice: el que me oye y hace la palabra lo compararé a ¿qué? A un hombre sabio que edifica su casa, sus fundamentos, su matrimonio, su familia, su relación, su negocio. ¿En qué? ¿En base a qué? A la roca que es Cristo Jesús. Pero para que usted pueda cimentar algo sobre la roca, debe conocer la roca. Y la roca se conoce por la palabra. Él es piedra viva. Entonces, el que hace la palabra, ¿qué es hacer la palabra? Es conocer las verdades y caminar en esas verdades. Es conocer las promesas y caminar en esas promesas. Es conocer el consejo y caminar en el consejo. Por ejemplo, la Biblia dice: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Diga amén. Y hoy cantábamos: no tendré temor, tú todo ¿qué? Lo suples. ¿Cierto que sí? Una persona que conoce la promesa, hace la promesa, camina en la promesa. La Biblia dice que por sus llagas hemos sido curados. Es una verdad absoluta, no relativa, es una verdad. La persona que conoce esa verdad, ¿qué hace? Cree la verdad y camina en esa verdad. La persona que conoce el mandamiento camina en el mandamiento porque hace la palabra. No es solamente un oidor. Si usted solamente oye y oye y oye, ¿qué está haciendo? Nada. Su vida no está siendo transformada. Y no es problema de la palabra, es problema de nuestro corazón. Porque recuerde lo que la Biblia dice en el Evangelio de Mateo, cuando el sembrador salió a sembrar. La semilla es ¿qué? La palabra. El terreno es ¿qué?
El corazón. Lo que pasa es que hay personas que no tenemos un corazón ¿qué? Fértil. Es un corazón pedregoso, espinoso, desértico, que no germina nada. ¿Saben por qué? Porque venimos a la iglesia a todo menos a escuchar la palabra de Dios. Y la iglesia es ¿para qué? Para escuchar y hacer. Mire, la Biblia dice que Dios estipuló ¿qué? Pastores, evangelistas, maestros, profetas. ¿Con qué fin? Con el fin de perfeccionar a los santos. O sea, Dios nos dio a muchos un talento, nos dio un don, nos dio una palabra, un ministerio. ¿Para qué? Para poderlo enseñar y ¿qué? Y edificar, perfeccionar, ayudar, corregir, orientar, guiar. Pero no somos nosotros, es el consejo de la palabra. Bienaventurado el hombre que no se sentó en ¿qué? En silla de escarnecedores. Es como que, como el árbol que está sembrado ¿qué? Frente a un río, ¿cierto que sí? Que da fruto ¿a qué? A su tiempo. ¿Por qué? Porque sabe el consejo, porque vive en el consejo, porque hace la palabra. Mira lo que dice Proverbios, léalo conmigo, Proverbios 12, 15 al 18. Me encontré este proverbio, me pareció espectacular. Mira lo que dice. El tonto, o sea, el no sabio, está seguro de que hace lo correcto. El sabio hace caso del consejo. Los tontos fácilmente se enojan. Los sabios perdonan la ofensa. La gente honrada siempre dice la verdad, pero el testigo falso dice puras mentiras. Mire esta palabra. El que habla sin pensar hiere como cuchillo, pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida. Una persona sabia, ¿qué hace? ¿Se enoja rápido? ¿Perdona? Si un matrimonio conoce esta palabra, la ha escuchado en la iglesia y hace la palabra, ¿cómo es posible que pasen 3 y 4 días y no se hablen? Porque no hace la palabra. Porque la palabra le resbala. Porque no la hace. ¿Me hago entender? Eso es hacer la palabra. Si la Biblia dice que el sol no se ponga sobre nuestro enojo, yo debo reconciliarme con mi esposa antes de irme a dormir. Pero no, preferimos ir a dormir ¿en dónde? En la cama del niño, o en la cama de la niña, o a los que no tienen cama del niño en el sofá. O se compra una cama más grande, ¿para qué? Para dormir en una esquina y el otro en la otra esquina. Pero la Biblia no dice eso. Eso es hacer la palabra. No tendríamos matrimonio más sano si hiciéramos eso. Dígame que no, alce la mano y que diga que no. ¿Por qué tenemos a veces circunstancias tan pesadas en el hogar? Porque ni la esposa ni el esposo, que son cristianos, hacen la palabra. ¿Cómo es posible que una pareja cristiana que venga a la iglesia, que adore, que levante las manos, que diezme, que llore, que se arrodille, dure 2 días sin hablarse? Es porque no hace. Y eso es sabiduría, hermano, aplicar la palabra. ¿Sí o no? Digan amén, porque me siento solito. Yo sé que yo no soy chistoso, pero hermano, dígame, ¿listo? A mí poco los chistes me salen. Si miren esto lo que dice: el que sin pensar habla hiere como ¿qué? Como un cuchillo. ¿Cuánta gente nosotros no herimos con un cuchillo, con una palabra? Mire, hermano, las palabras no las lleva el viento. Hacen lo que tienen que hacer. Destruyen o sanan. Hay gente, mire, le decía yo a alguien que día que me dijo: ¿y usted cómo consiente a su hija? Porque yo a mi hija le hablo: mi bebé hermoso, mi reina, ¿cómo está? Te amo. Yo hablo de Sara y lloro porque la amo y la consiento mucho y no sé qué, y lo que ella me pida y yo puedo. Y me dice: ¿usted cómo la consiente? Le dije: luego usted no. Me dijo: no, a mí ni de pequeño me hacían eso.
ni he pecado. ¿Por qué? Yo he aprendido algo. Y gracias a Dios por esta iglesia que me sacó de la religiosidad en la que crecí. Y bendigo a mis hijos porque hoy entendí el poder de la bendición, el poder de la palabra. Pero si usted en todo momento dice usted es un inútil, un bruto, un torpe, quite de acá, estorbo, usted sí porque nació, uy, me lo había tragado mejor cuando tenía hambre. O sea, el pastor dice diferente, pero es como parecido, ¿cierto? Hermano, las palabras tienen poder. Haga la palabra, amén. Primer punto, ¿cómo es? Hacer la palabra. Número 2, miremos Mateo 7:21. Mateo 7:21. Hemos dicho que las 3 características de un hombre sabio es que primero hace la palabra. Número 2, Mateo 7:21. ¿Lo encontramos? ¿Amén o no amén? Respondiendo Jesús dijo, de cierto, perdón, Mateo 7:21. Estoy viendo 21:7. Padre, perdóname, Señor. 7:21. Porque, Padre celestial, reprende. No todo el que, eso era un chiste, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Voy a leer otra versión, la versión de traducción viviente. Dice, no todos los que dicen yo soy su Señor y su dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en los cielos. Por eso la Biblia dice que en los postreros tiempos muchos serán llamados y pocos los escogidos. Y que cuando Cristo venga será el lloro y el crujir de dientes de muchos. Porque las personas están viviendo su vida como quieren, no están obedeciendo la palabra. Y el segundo punto, la segunda característica de un hombre sabio es obedecer la palabra. Obedecer la palabra. Una vida más dichosa, más feliz, más chévere cristiana es obedeciendo la palabra. Por ejemplo, la Biblia dice bendecid y no maldigáis. Y usted en su negocio, venturado computador, ay, no sé qué, y lo maldice. Pues hermano, se le dañó el computador por maldecir el computador. Porque la maldición es maldecir. O a los empleados los maldice. ¿Han visto el video de ese señor de por allá en un call center? Qué pecado, esas pobres mujeres. Porque falta sabiduría para aplicarla en la palabra. Entonces, hermano, es mejor obedecer que los sacrificios, iglesia. La adoración significa obediencia. Dígalo conmigo, la mejor adoración es mi obediencia. ¿Cuántos adoramos a Dios? Porque obedecemos su palabra. El mejor sacrificio se llama obediencia. No podemos seguir, iglesia, cuando la Biblia me dice a mí honrar a tu padre y a tu madre, seguir tratando a la mamá como el trapo de la casa. Seguir tratando a la mamá como si fuera la sirvienta, la empleada de servicio, como si fuera el estorbo de la casa, o al papá. Si la Biblia me manda a honrarlos, eso es obedecer la palabra. Si la Biblia me dice traer los diezmos al alfolí, no podemos seguir sin diezmar y sin ofrendar. Ay, pero es que la Biblia no dice eso. Sí, la Biblia lo dice. Lo que pasa es que usted y yo no la conocemos. Y a veces, decía yo hoy en la predicación, en el discipulado, la gente toma la Biblia como un pastel para ocasiones especiales y no para el pan diario.
Entonces, hoy estoy enfermo y me tomo el porción que dice, por tus llagas he sido sanado. Hoy la tomo para mí. Y ya. Pero cuando dice, el que da semilla al que siembra, es el que provee, traer los diezmos al alfolí y ofrendar con alegría de corazón. Se me perdió ese versículo, ¿le? Ve, ¿dónde quedará? Porque las personas creen la Biblia parcialmente. No, les quiero que se bajen de la nube. La Biblia dice, la suma de tu palabra es verdad. De pe a pa. Génesis, Apocalipsis, iglesia. Toda la Biblia es inspirada por Dios, no una parte, es toda. Así que tenemos que obedecer. Ya no vivimos en el Antiguo Testamento. Ya no hacemos el Antiguo Testamento, pero nos enseña el Antiguo Testamento. ¿Por qué entonces si todos reclaman, Señor, tu palabra dice que en mí bendecirás a toda la nación de la tierra, Señor, y que me harás mi nombre famoso? ¿Por qué si creemos Génesis 2:2, Génesis 12:2? Pero no creemos donde dice traiga los diezmos al alfolí, ¿sí ve? Es para que miremos la comparación de qué es obedecer. No se puede obedecer parcialmente, porque eso es pecado. Léalo conmigo. Primera de Samuel 15, 20 a 23, en la nueva traducción viviente. Obedecer trae satisfacción al corazón de Dios. ¿Listo? Obedecer trae satisfacción al corazón de Dios. Primera de Samuel 15, 20. Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. La rebelión, es decir, la desobediencia, es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. No es una obediencia parcial, no es lo que me conviene a mí, porque yo entiendo que a muchos nos gusta, como dicen por ahí, la ley del embudo, lo ancho para uno y lo angosto para el otro. Pero no, mire, la desobediencia es como pecado de hechicería, de adivinación. Saúl, el rey Saúl, le dijeron, vaya y mate a todo mundo. No me dejen a nadie, porque ese pueblo se vino en contra de Israel, no le dejó pasar al desierto. Entonces mátenos a todos. Pero Saúl, como vio que el rey estaba gordito y que tenían vacas y ganado y buenas vacas y buen tesoro, ¿qué hizo? No, matemos el resto y traigámonos esto por aquí. Cuando llegó Samuel y escuchó el qué, el bramir de las vacas y las cabras y las chivas, que es todo este ruido. No, es que yo me traje unas vaquitas para sacrificar al Señor. No, la obediencia no es parcial, es obediencia o no es obediencia. Amén. Entonces la persona sabia, ¿qué hace? Obedece la palabra. No solamente la tiene para momentos especiales, sino es el pan diario de cada día. Yo dije hoy en el discipulado porque sin querer queriendo la enseñanza hoy en el discipulado era la escritura, que esto no es un libro cualquiera, que esto es la voz de Dios en la tierra. Y miren lo que le dijo Samuel a Saúl, o que obedezcas su voz. Tendríamos vidas muy diferentes si obedeciéramos la voz de Dios. No porque Dios nos castigue por no obedecerla. ¿Sabe por qué? Porque tomamos malas decisiones. Mire,
La Biblia dice: no salga fiador por tu hermano. La Biblia lo dice. Pero usted se endeuda y es fiador de su hermano. Hoy en día su hermano está disfrutando un carro que usted no disfruta y está pagando usted las deudas del carro, o la nevera, o no sé qué electrodoméstico sacaron a nombre de su hermano. Su hermano puede ser secular o vecino, el que sea, y usted lo reportan a Datacrédito, se no paga y su hermano no paga. ¿No le ha pasado? A mí sí me pasó. ¿Por qué? Por desobediente. La Biblia dice: el avisado ve el peligro y se esconde, pero el insensato ve el peligro y sigue por ahí. Nada, ¿qué me va a pasar? Por ese potrero, ¿qué me va a pasar? Nada, pues lo robaron, hermano. Porque el avisado ve el peligro y se esconde. Más el necio pasa por ahí y lleva el mal. ¿Qué necesitamos? Obedecer la palabra. La Biblia dice: traigan los diezmos al alfolí y haya abundancia en tu casa, y por ti reprenderé al devorador, y será sobre y abundante. Pero todos tenemos, la mayoría de gente: no tengo, es que no tengo, es que estoy mal, ¿Por qué? Porque las finanzas no las gobierna el Señor. Y ya recogieron la ofrenda. No crean que esa predica es para recoger ofrenda, no. Es que a la gente no le gusta escuchar esto, pero usted debe predicar, iglesia, porque es mejor dar que recibir. La bendición está en dar. Entonces, iglesia, es importante que usted y yo obedezcamos la palabra del Señor, porque a eso nos mandó el Señor. Número 3, para terminar. Uy, hermano Alex, ¿cómo va de rápido? Hablar la palabra. Voy bien. Hablar la palabra. Amén. Yo voy a decir que voy a terminar y voy a terminar. Ponle cuidado. Hablar la palabra. Miremos Salmo 37:30. Salmo 37:30. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La boca del justo, ¿cómo habla? Y la lengua del justo habla justicia. ¿Cuántos son justos? Bueno, voy a preguntar: ¿cuántos somos justos? ¿Hay sangre de Cristo? ¿No más 3? No. ¿Cuántos somos justos? Iglesia, alce la mano con todos. Todos somos justos. Y si no, ¿en dónde? ¿En qué estamos creyendo? No me asusten. Porque la Biblia dice que Cristo me justificó, que Él me lavó, que Él me perdonó, que soy santo porque Él me santificó. Amén. Entonces, ¿cuántos justos sabemos acá? Amén. Porque no son sus obras, son lo que Él hizo en la cruz. Amén. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo que Él nos dio. Usted es salvo. Amén. Usted es justo. Amén. ¿Y cómo debe hablar? Sabiamente. La boca del justo habla sabiduría. La persona sabia habla el lenguaje del cielo, y el lenguaje del cielo se llama fe. ¿Cuántos han ido a Estados Unidos? Hermano, gloria a Dios. Hermano, gloria a Dios. Pronto iré yo. ¿Qué idiomas se hablan en Estados Unidos? Que no sea Miami, porque ya hablan español nomás. ¿Qué hablan en Estados Unidos? ¿El inglés? ¿Qué hablan en Francia? El francés. ¿Qué hablan en España? El español, pero español con la Z. ¿Qué hablan en Colombia? ¿Colombiano? Español. ¿Qué lenguaje se habla en el reino de los cielos? Otra vez, ¿qué lenguaje se habla en el reino de los cielos? Fe. ¿Qué habla un cristiano? Fe. Hermano, ¿cómo está? Bendecido por el Señor. Hermano, ¿cómo está? Sano por la llaga de Cristo. Hermano, ¿cómo está? Hermano, más piero, más... Uy, tengo una piedra que quiera irme de este mundo ya, que viniera arrebatamiento ya. Es que estoy harto de esta vida. Esta mujer me tiene enloquecido. Yo quiero que esa mujer, uy,
¿por qué me casé con ella? Eso lo habla un insensato. El Hijo de Dios bendice, habla bien. Esto está más podrido, este país está picho, este país. No, este gobierno, este presidente, no. El impío, el insensato, el tonto habla así. El Hijo de Dios, que es justo, habla sabiduría. Bendice al gobernante que esté, independientemente que sea quien sea. El sabio habla justicia. Las palabras, vuelvo y lo digo, tienen poder. No le digan nunca más a sus hijos: usted es un estorbo para mí. Lo peor que me ha pasado en la vida ha sido que usted naciera. ¿Por qué no lo aborté cuando tuve ganas de abortarlo? Nunca más. Y si lo ha hecho, arrepiéntase de esas palabras. Pídale a Dios perdón y empiece a hablar a sus hijos bendición. Sus hijos no son un estorbo, son una bendición de Dios. Su hogar no es lo peor que le ha pasado. Su hogar es una bendición de Dios. ¿Sabe qué pasa? Que tenemos que edificarlo sobre la roca que es Cristo Jesús. Si usted ha luchado 10 años en su matrimonio, 4 años, 5 años en Cristo, hoy le invito a que edifique ese hogar en la roca que es Cristo Jesús. Deje de pelear solo, deje de pelear sola. Pelee con aquel que pelea las mejores batallas y que nunca ha perdido una guerra. Pelee con Cristo Jesús de su lado. ¡Aleluya! Señor, la gloria es tuya. Iglesia, hoy Dios está diciendo: haga la palabra, obedezca la palabra y hable la palabra. Eso lo hace sabio. Aplique la palabra. Ya no dejemos más de recibir y no aplicar. Léalo conmigo, Proverbios 15, 1 al 2. Proverbios 15, 1 y 2. La respuesta amable calma el enojo. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado unos chascarrillos. Llego a algún lugar así como: pero hermano, está como lenta esta fila, ¿qué pasará? Y llega el señor: caballero, ¿cómo le va? Tranquilo, lo que pasa es que hay un problema en el sistema y yo me siento avergonzadísimo. La palabra áspera ha de subir el enojo. Si usted es su esposa: es que usted me tiene con la piedra afuera, vieja fastidiosa, ¿por qué? Y su esposa le dice: ya, mi amor, mire, a mí me gustaría que usted escuchara a la pastora hablar al pastor. El pastor a veces se encrespa las pestañas del mal genio que le da. Y la pastora es: príncipe, mi amor. Listo, bueno, mi amorcito hermoso. Listo, mi príncipe, claro que sí, mi amor. El pastor otra vez volvió a su estado natural. Se calma, ¿por qué? Porque la pastora aplica ese versículo. La palabra áspera hace subir el furor. Pero si se agarra con él: ay, más frío usted, calvo fastidioso, ¿no? Acá. Pues hermano, se agarran y se agarran. Dios la guarde, porque si me hago entender, si usted aplica ese principio, ¿no vivirá mejor? Yo creo que sí. Si en su hogar aplica ese principio, le aseguro que vivirá mejor. Porque para pelear se necesitan. ¿Listo? La respuesta grosera lo enciende más. Cuando los sabios hablan, comparten sus conocimientos. Cuando los tontos hablan, solo dicen tonterías. Wow. Cuando los sabios saben qué hacen, comparten su conocimiento. Empecemos a hablar bien, a hablar la palabra. Mire, el que cree en Dios cree en la Biblia. Si no, su fe está basada no sé en qué. Porque yo creo en Dios, porque creo en esto, que es la Biblia. Y si usted cree en la Biblia, va a empezar a hablar la Biblia aunque todo esté mal, aunque tenga 1000 problemas. Con todo yo me alegraré en el Señor. Aunque esté pasando por enfermedad, yo sigo diciendo: Señor, yo sé que tú eres mi Dios, mi sanador. Aunque esté pasando por momentos de escasez, yo sigo diciendo: Señor, yo sé que mi Redentor vive
y que tú todo lo provees. Amén. Porque en el reino de Dios se habla el lenguaje de la fe. Y usted y yo pertenecemos al reino de los cielos. Diga amén. Amén. Pertenecemos al reino de los cielos. Las predicaciones deben llevarse una reflexión. Y quiero que usted lleve una reflexión hoy, en esta hora. Pregúntese: ¿sobre qué está edificada su casa? ¿Sobre qué está edificado su matrimonio? ¿Sobre qué está edificado su hogar? ¿Sobre qué está edificado su trabajo? ¿Sobre qué está edificada sus finanzas? ¿Sobre qué está edificando sus hijos?